En el año de 1985, Neil Postman publicó un controvertido texto llamado Divertirse hasta morir. Este fue un texto centrado especialmente en el gigantesco impacto de la televisión como medio de comunicación masivo dentro de la epistemología del discurso público, y propiamente dentro de los temas que la población accede a conocer y por los cuales se interesa. Postman fue directo en decir que no es 1984 ni la rebelión en la granja las distopías que nos controlan. No se requiere de un gran hermano, de una sociedad secreta. No se requiere poder y censura para que las masas dejen de cultivarse y o tener deseos de rebelarse. Básicamente, no es necesario controlar a la población a través de la fuerza. Postman describe que la distopía que más nos describe es un mundo feliz. No se requiere censura si la gente no tiene interés en actividades cultas. No se requiere sofocar conspiraciones si las masas no tienen deseo por concentrarse. No se requiere manipular a nadie si la sociedad se niega por sí sola a indagar en la verdad. No se necesita violencia para tener poder y control. Muchas de las veces, solo se necesita al placer. Buenos días, tardes o noches. Es un gusto regresar tras un tiempo a el podcast de las entelequias. Han pasado en estos meses situaciones interesantes que reúnen temas sociales y filosóficos sumamente curiosos. Hace tiempo, Zuckerberg esparció un entusiasmo cual miasma sobre el concepto del metaverso, básicamente el último ladrillo de esta edificación llamada el fin de la realidad. Y aunque el proyecto de Zuckerberg seguramente no será este gran paso, sí será el pionero en la transformación que eventualmente la humanidad adoptará como costumbre. Ahora, será prudente preguntarse qué tiene que ver las alegorías de Zuckerberg con el título de este video y con Postman. Es sencillo. Postman fue un viejo intelectual, a veces pedante, que aportó demasiado como sociólogo al analizar el poder de la televisión. Sin embargo, su error fue morir antes de la gran expansión del Internet. ¿Qué diría Postman si viese el devenir de la televisión? ¿Qué impresión tendría de saber que ese medio de comunicación al cual odiaba y temía tanto es hoy solo una sombra de lo que fue? Seguramente no diría nada, pues el Internet no ha hecho más que romper con las limitaciones de la televisión, pero siguiendo sus mismas enseñanzas. Básicamente, los peligros que advirtió Postman de la televisión no han cesado, solo porque este medio esté en decadencia y a punto de desaparecer. La cultura de la televisión solo se mudó de huésped, y ese es el verdadero problema. En los años dorados de la televisión, Postman señaló varios aspectos de los cuales quiero profundizar en breve. Y lo curioso es que estos no solo no han cambiado, sino que es ahora en la presencia de un mundo tan interconectado y complejo, donde estas características están tan visibles y a la vez tan internalizadas, que el siquiera cuestionarlas supone una herejía ante los valores de nuestros nuevos dioses de los tiempos posmodernos. El primer concepto de Postman y el hilo conductor de su planteamiento es la necesidad de ver al medio como una metáfora, de ver al medio precisamente no como una herramienta y ya, sino como un molde de lo que podemos expresar, entender y comunicar. Pongámoslo más fácil con un ejemplo. Uno de los primeros medios de comunicación avanzados fue el oral. Sin embargo, sus límites se encontraban entre los proverbios y las enseñanzas que sus sabios podían recordar. Es decir, la lógica y la argumentación tal y como la conocemos no existía, pues plenamente la verdad era determinada por los aforismos dogmáticos de cada tribu. En una querella, los conflictos no los ganaban quien mejor defendiese en su posición argumentalmente, sino que la ganaba quien recitara más y los proverbios más adecuados para el momento. La siguiente forma de comunicación que sucedió fue la más importante hasta ahora, la tradición escrita, la imprenta, donde aunque fuesen orales los discursos, tenían la metodología de uno escrito, es decir, un discurso elaborado y premeditado, donde se abría paso a darle mayor uso a la lógica, con un debate serio, amplio y estructurado, que precisamente por la facilidad de explayarse, se convertía en uno profundo y mesurado. A esto tiene lugar la epistemología de la televisión y por inferencia la del Internet. Postman es enemigo de las herramientas audiovisuales hasta cierto punto, pero antes de que algún pedagogo salte iracundo,
quiero explicar el punto de mejor manera. Los textos directos llenos de ese mar aburrido y gigantesco de líneas uniformes de letras son en realidad muy beneficiosos, a diferencia de la exposición de aquel mismo tema en un video de YouTube bien animado, puesto que la ausencia de medios gráficos tiene un papel muy importante a la hora de desarrollar un pensamiento abstracto, que las imágenes y herramientas audiovisuales contaminan con objetos de referencia que limitan este tipo de pensamiento. Y si bien este tipo de herramientas son sumamente útiles para el aprendizaje, cabe aclarar que bajo ciertas limitaciones, y en algunos escenarios, lo son. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el medio que prima hoy en día en el aprendizaje no son los libros propiamente ni los recursos análogos de otro tipo. Hoy en día el medio digital ha tomado toda la relevancia y el monopolio del mismo aprendizaje, siendo que ya no nos referimos a algunos diagramas inocentes, sino a una expresión compulsiva de medios que afectan e interfieren con el aprendizaje y pensamiento abstracto. A esto resalta el segundo término elemental en Postman, la inmediatez. Este es un tópico del cual ya hablé con cierta regularidad en emisiones pasadas, y uno que incluso tiene su propio podcast. Empero, es necesario retomar al mismo para darle un sentido más amplio en los ámbitos de la comunicación, y sobre todo, sus impactos dentro de esta. En el pasado, al hablar de la inmediatez, la abordé más dentro de sus características conductuales. La inmediatez como un síntoma infantil que pone en riesgo la forma en que interactuamos, aprendemos y en la que percibimos. Traté la inmediatez solo como un rasgo conflictivo y nocivo para el desarrollo humano, por la facilidad con la que puede causar angustias y decepciones, puesto que aunque la vida vaya más rápido en varios aspectos hoy en día, en esencia tiene matices que requieren de premeditación, reflexión y sobre todo de muchísima paciencia. En un ejemplo más concreto, los espectáculos actuales como series, películas, novelas o dramas de internet pueden modificar las formas en que nos relacionamos con la realidad, teniendo expectativas idealistas e insanas en diferentes aspectos como la amistad, relaciones de pareja, intimidad sexual, etc. Ahora quiero darle un enfoque a la inmediatez más arraigado en los tópicos de la comunicación. Postman encuentra el hilo conductor de nuestros problemas en el telégrafo y la fotografía. A simple vista dichas conclusiones parecen absurdas, estúpidas e incluso conspiranoicas, pero estas tomarán más forma ahora que las explique mejor. Antes de la invención del telégrafo, la comunicación era sumamente lenta. Se basaba en el correo que implicaba que las respuestas tardaran meses en llegar a sus destinatarios. Pero tras la llegada del telégrafo, estos largos tiempos de espera empezaron a desaparecer. Aunque el telégrafo no era una herramienta cómoda para la comunicación, sí fue el inicio de la masificación de los medios. Ahora era sencillo recibir mensajes en las comunidades y conocer los nuevos acontecimientos que se suscitaban. Este aparato luego fue en desuso, pero el espíritu de la inmediatez no lo hizo, y mutó en la radio y posteriormente en la televisión y el internet. El problema acá es que sin duda es útil comunicarse con esa rapidez y facilidad, sobre todo en emergencias. Empero, la comunicación masiva entra en paradoja, puesto a que entre más se hace versátil y rápida la comunicación, hay menos cosas realmente interesantes que contar. Por otro lado está el punto de la fotografía. Antes de la fotografía solo existía el lenguaje como una unidad separada. El lenguaje por sí solo tiene la ventaja de que expresa ideas, es decir, de igual forma se puede tener en el pensamiento la existencia de ideas puramente abstractas, de ideas que con este ejercicio pueden moldear y utilizarse de mejores formas como para ampliar el conocimiento, mientras que la fotografía captura objetos que no nos dejan pensar más allá del primer recuerdo sensible que tenemos de ellos, limitando nuestro conocimiento a figuras y no a ideas. Y el tercer elemento de la obra de Postman, y a la vez el más importante, es el de la diversión, teniendo un papel muy arraigado en la sociedad americana que acompañó a Postman en sus indagaciones. Una diversión que hoy en día es perfectamente un dios al que le veneramos culto, al que le tenemos profunda devoción y al que jamás cuestionamos. La diversión es ahora un elemento tan interiorizado dentro de nuestras aspiraciones que no podemos dejar de incluirlo dentro de nuestros deseos, metas y aspiraciones, siendo que la diversión ya no ocupa un momento concreto en nuestras vidas, sino que debe de estar en todo momento,
como una droga fuerte que nos hace funcionar al día a día, y que sin ella nos deja ante los horrores y el calvario del síndrome de abstinencia. Hoy en día todo debe ser divertido para hacer. En la televisión como en el internet, los políticos, educadores, intelectuales, pasando incluso por médicos y militares, todos y cada uno de ellos, son solo relevantes si se apegan a las tendencias y a las modas. Su trabajo solo es relevante si se ciñen en eso, aunque sus mensajes en el fondo incluso puedan ser vacíos. Los intelectuales, pasando desde Jordan Peterson hasta Zizek, han tenido que sumarse a los modos de reality show, siendo que hace unos años ambos participaron en un debate exponiendo sus posturas políticas. Un debate que de debate solo tenía el nombre, pues de fondo parecía solo una pelea de famosos en un programa de farándula, donde a pesar de la seriedad de ambos personajes, tuvieron que sumarse a un escenario de luchas por la humillación en lugar de un contraste de ideas. Otros académicos como Carl Sagan y Neil deGrasse Tyson también han tenido que sumarse a este tipo de espectáculos, donde el primero protagonizó como parte del elenco de una entrevista vacía, en la cual se tuvo que compactar su rigor académico y sus fundamentos ligeros en discursos de 2 minutos, donde de forma más sutil, se sumó a la inmediatez y a la brevedad para poder exponer pequeños argumentos que al final se quedaron en poca relevancia por su forma tradicional de exponer. Un caso contrario es el de Neil deGrasse Tyson, quien hace unos años encaró no un debate contra la absurda idea de la Tierra plana, sino una batalla de rap. El caso de los médicos y militares está un poco relacionado sobre todo por las plataformas en que se da. La red social TikTok debería ser un tema de análisis sociológico y psicológico individual, puesto a que sus implicaciones y consecuencias sobre la gente son interesantes. No lo digo en un sentido sarcástico y bromista, aunque en buena parte sí. El formato de videos cortos es uno que engloba y expone en el sentido más extremista a la mayoría de los problemas de la sociedad postmoderna actual. Decir simplemente que es malo es errar, porque lo malo de este tipo de tecnologías, irónicamente, no es por el contenido, sino el formato, cosa que veremos luego con las implicaciones de este fenómeno y la educación. Dentro de esas plataformas se puede compartir de todo, literalmente de todo, pues básicamente funciona, como las demás redes sociales, como un cubículo estrecho en el que nos desnudamos compulsivamente. Y el problema pilar acá no es quién nos vea, aunque claro tiene riesgos gigantescos, sino el para qué nos desnudamos de esa manera. Regresando al tópico de los médicos y los profesionales de la salud en general, y los militares, es el cambio vertiginoso al que se tienen que adaptar las figuras rígidas de la autoridad. El médico y el militar han dejado de ser autoridades que supervisan el control de la sociedad en sus respectivos campos a simples servicios sin papel dentro de la sociedad, más que el de un bien de consumo. ¿Qué clase de salud, qué clase de seguridad es la que aspira una sociedad que trata como condones a los precursores del orden social del pasado? Ahora, plataformas como TikTok están llenas de estos personajes que, a pesar de que intentan que sus disciplinas se ven de una forma divertida e innovadora, son en realidad, si bien están al alcance de todos, pierden el valor que antes poseían. Y también, estos métodos de acercamiento, tanto a cuidar la salud, a estudiar alguna disciplina del área de la salud o a inscribirse al ejército, son en realidad videos que generan bastante cringe las más de las veces. A esto se suman incluso disciplinas como la de la religión, que si bien ya no es tan común en jóvenes ahora, sigue demostrando estas prácticas desesperadas, propias de vivir en una economía de la atención. Por llamar la atención de los espectadores en esta televisión con una gran cantidad de canales llamada Internet. Puesto que hay desde sacerdotes en canales de drama emocional como Pare de Sufrir, que son al final parodias religiosas de Caso Cerrado y otros canales americanos, así como también hay representantes religiosos que se suman a hacer coreografías en TikTok exponiendo breves cápsulas de los mandatos divinos, siendo que los representantes de Dios en la tierra han recibido la orden de buscar compulsivamente corazones de píxeles dentro de las mareas masivas de Internet. El lado de la conversión de la política es mi parte favorita.
En el tiempo de Postman, él criticaba figuras más sutiles y disimuladas como Nixon y Ronald Reagan, pero seguro si viviera en nuestra era moriría de nuevo ante el horror de los políticos de hoy, que más bien son famosos políticos que políticos famosos. El sujeto de análisis más conocido internacionalmente fue Donald Trump, después de todo un especialista en el show business, un personaje controvertido políticamente, pero que en este caso vale más por su análisis al nivel del espectáculo. Aquel hombre desafió la política tradicional, pero no como un sujeto revolucionario, sino como un influencer que se hizo de un cargo, un populista en los términos simples, que se suma al espectáculo de forma unánime, siendo un sujeto que daba siempre de qué hablar, renunciando al papel de jefe de Estado, pero nunca al de estrella de Hollywood. Él no es ni por pensarlo el único caso, pero sí el más conocido a nivel internacional. Y en el caso de México, tenemos un influencer con poder increíble. AMLO conoce bien el juego de ser más una estrella de la farándula que un jefe de Estado, teniendo un segmento enorme de la televisión abierta, un segmento que parece más un show, una comedia decadente y eterna como muchas de los 90s. Si sintonizamos cada capítulo, podemos encontrarnos con las aventuras más variopintas del hombre que mueve a su antojo a toda una nación, encontrando dramas interesantes con su archienemigo acérrimo, la oposición, un villano que, como en todos los buenos programas familiares, siempre pierde y sus planes son frustrados por nuestro máximo héroe. Tan amante de lo nacional, ha convertido su política de medios en un episodio guionizado por Chespirito en la dirección Enrique Segoviano. Y regresando a su programa televisivo principal, es raro no esperar que entre cada show en el que invita a un nuevo periodista a contradecirlo frente a los televidentes del país, no se escuchasen de fondo risas enlatadas ante la humillación pública que le haría el mandatario a cualquier periodista que se atreva a contradecirlo con la realidad, solo después de pronunciar el nombre del editorial para la que trabajan. Bien, me he emocionado demasiado con el tema de la política, pero es para demostrar que, en mayor o menor medida, todas las figuras de autoridad y de seriedad han sido embelesados por el mundo del show business, y que desde científicos haciendo batallas de rap hasta políticos tiktokers y presidentes de farándula, todo está sumergido por los valores del entretenimiento, no de la verdad o el aprendizaje, sino del espectáculo como valor mismo. Hablando de la verdad y el aprendizaje, me es necesario tomar el punto más importante de la obra de Postman, la diversión y la educación. En este punto, seguros muchos estarán en desacuerdo con esto, pero la educación no debe de ser divertida. Y con eso no me refiero a que debamos tener una educación horrible, una en la que seamos una adaptación del videoclip de Another Brick in the Wall, sino que en síntesis, la educación requiere ser seria. Ningún pedagogo jamás ha dicho que la educación debe ser divertida. Sí han dicho que se requiere de profesores preparados para que puedan dar clases dinámicas en lugar de exposiciones soporíferas y que lo único que causen sea sueño entre sus estudiantes. La educación no puede ser divertida, porque como se ha visto con la práctica, no nos enseña a querer aprender, sino a amar la diversión. En los años 80, Postman pudo presenciar un programa televisivo bastante inocente y bello, pero que de fondo mostraba las señales de la decadencia de la enseñanza. Este tierno programa fue Plaza Sésamo, uno que si bien recuerdo con ternura, ahora me ha hecho verlo con cierto temor. En las juventudes actuales, Plaza Sésamo no juega ese papel de amar la escuela como sí lo hizo en otras generaciones. Hoy los niños observan contenidos distintos en YouTube Kids, contenidos que varias de las veces son extraños y cuestionables. Pero al igual que sus padres, son criados por tecnología. Los padres por una caja, los hijos por un tabique. El problema no es tanto que vean contenido educativo ahí o no, sino que lo vean. Y lo sé. ¿Cómo es que me atrevo a decir algo en contra del contenido educativo en redes sociales? Así que antes de que me digan que no he buscado lo suficiente o que deje de ver basura y me recomienden canales o cuentas de contenido educativo por los que jamás pregunté, quiero explicar en profundidad esto. Los canales de divulgación, los llamados edutubers, sirven, y es imposible negar que son prácticos y necesarios para abordar el entender tópicos difíciles, así como también ser fuente de pequeñas cápsulas de aprendizaje que son de utilidad para muchos de forma práctica,
como para su cultivo intelectual en general. El gigantesco problema, nuevamente, no son los mensajeros, sino el medio. Aunque amen la profesión de la educación, tienen que enseñar para usuarios de Internet en una plataforma de entretenimiento, para espectadores y no para estudiantes. Y es problemático, porque como Plaza Sésamo en el pasado, este tipo de contenido por su formato de video de YouTube, de infografía o hilo, no nos enseñan a querer aprender o a amar el aprendizaje, sino a amar el entretenimiento. Ningún edutuber puede darse el lujo de no incluir memes, referencias de la cultura popular, frases graciosas o sketches en sus videos, puesto a que lo que rige el conocimiento es el medio. No sirve de mucho publicar contenido si este no es escuchado por nadie. Nuevamente, el medio es la metáfora. Nunca el contenido o el mensaje son lo que nos hace conocer más o menos de algo, sino el medio. El medio es lo que nos limita en cuanto a lo que podemos conocer. Ante esta problemática, es necesario preguntarse si hay algún tipo de solución. Claro que en el momento de Postman, ni siquiera era muy fácil dilucidar si existía alguna, ya que para Postman una de las mejores estrategias, o por lo menos la más desesperada, era utilizar la propia educación tradicional, cosa que hoy suena un poco más absurdo puesto que la educación está en crisis y se ha tenido que adherir a las formas del modelo de la diversión. Así con esto me despido, sin antes desearles muy buenos días, tardes o noches. Este fue el podcast de las entelequias y nos veremos en alguna otra ocasión.